No, no estoy hablando del suicidio. Estoy hablando del deseo de no existir directamente. Hay una clara diferencia entre querer morir y querer dejar de existir. Aunque realmente es más relativo al sentimiento de vacío, pero la sensación de no existir es mucho más vaga. No querer experimentar nada, nunca haber nacido, dormir para siempre, pero que nadie nunca jamás haya conocido tu existencia. Es un tema poco hablado, pero que todos hemos sentido alguna vez. Es por eso que en este video intentaremos tratarlo, aun si la cantidad de preguntas supera la cantidad de respuestas. Hoy hablaremos del deseo de no existir. La persona que no quiere existir no tiene por qué pensar que la vida no tiene sentido o que no hay ningún motivo para existir, sino la persona quiere experimentar la no existencia. Sí, es un pensamiento contradictorio. ¿Qué sentido tiene querer sentir el no sentir? Esto se llama disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva hace referencia a la tensión o desarmonía interna del sistema de ideas, creencias y emociones que percibe una persona, que tiene al mismo tiempo dos pensamientos que están en conflicto, o por un comportamiento que entra en conflicto con sus creencias. Por ejemplo, tenemos un experimento por la ITC o Control Internacional del Tabaco. En este se obtuvo el resultado que decía que los fumadores usan un sistema de creencias como justificación para reducir su disonancia cognitiva entre fumar tabaco y las consecuencias negativas de hacerlo. Es decir, los participantes ponían de excusas creencias funcionales, como puede ser: el fumar me calma cuando estoy estresado o molesto, fumar me ayuda a concentrarme mejor, fumar es una parte importante de mi vida. A su vez pusieron excusas en las que minimizan el riesgo del tabaco. Las evidencias médicas de que fumar es perjudicial son exageradas. Todos tenemos que morir por algo, así que ¿por qué no disfrutar y fumar? ¿Y esto qué tiene que ver con existir o no existir? Bueno, nuestra mente al encontrarse con un problema existencial suele crear una disonancia cognitiva. Vivimos queriendo no existir, pero no lo hacemos porque no queremos morir. Fantaseamos con esa idea radical de un camino hacia la no existencia, que nunca vamos a experimentar del todo, pero ese es el punto. ¿No estaremos satisfechos? No, simplemente no seremos nada. Otra forma de leer esto puede ser que la prohibición nos lleva a querer no existir. Queremos lo que no podemos tener. Todos nos dicen que no podemos ser nada. Capaz, esto es una forma de ejercer nuestra libertad. Lo imposible es deseado por su imposibilidad. Subscribe to JL. Podemos crear un plan hacia la nada. ¿Realmente queremos no existir? Bueno, eso ya va en uno mismo. Pero si algo podemos afirmar, es que en esta vida está llena de momentos que no duran. Los minutos, las horas, los días, los años pasan demasiado rápido. Y cada vez que avanzamos en el tiempo, nuestra existencia se siente más corta, y eso está comprobado científicamente. Muchos filósofos han indagado en este tema, ya que es una duda existencial de todo ser humano. Puedo destacar a Kierkegaard, el cual respondió el pensamiento de Sócrates, que afirmaba que la inmortalidad era posible. De ninguna manera es en este sí en el que pone toda su vida, por el que se atreve a morir. Y la ignorancia socrática era por ello una paradoja. Era la expresión del hecho de que la verdad eterna está en relación con un existente, y por lo tanto debe estar reservada para el existente durante todo el tiempo que éste exista. Es decir, Kierkegaard argumentaba que el tormento del deseo de no existir es la desesperación de no poder morir. De allí el nombre de su libro, La enfermedad mortal.
Cuando una realidad que es peor que la muerte es encontrada, uno desea morir, pero si no puede, el deseo de desaparecer lo consume. Kierkegaard llama este acto desesperación. Acá el problema es que Kierkegaard era un pensador religioso demasiado creyente, así que su argumento cambia en gran proporción. Él habla de la desesperación que existe en la eternidad después de la muerte. Si cambiamos la idea de la muerte con la de la misma nada, perdemos un poco de su argumento. Aunque si vemos las bases de sus pensamientos, todavía podemos encontrar varias percepciones de la no existencia. Cuando el tiempo no pasa y cada día se siente igual, estamos siendo encarcelados por la eternidad, el aburrimiento, la depresión y la nostalgia, que también son parte de esto. Sin embargo, en el deseo y en el silencio, podemos encontrar esa eternidad misma. El problema es que el ser se mantiene inmutable, y eso es lo malo. El ser es una gran carga para el ser humano. Para ponerlos en términos más simples, cuando el tiempo nos da un descanso y realmente lo podemos apreciar, la inhabilidad de escapar del mismo aumenta. Y eso es algo que en el contexto adecuado nos puede hacer sufrir demasiado. Si realmente te sientes así y piensas firmemente que la idea de no existir puede ser un proyecto a llevar a cabo, quiero que pienses esto. Decir, ojalá no hubiera nacido, es expresar un deseo profundo de realización, y en una hora en el que no existo, de un mundo cuya historia es tal que el hecho de haber nacido no ocurrió en el pasado. Pero dado que tal mundo nunca se dará cuenta, esto también se puede describir como un intento de exigir lo imposible. Y no, esto no es una propaganda anti-suicidios. Puedes seguir viviendo pero con ganas de no existir hasta que te morís, pero ese sufrimiento será en vano, ya que el sentimiento de no existencia siempre va a existir en tu ser. Y en muchos momentos que no son tan sublimes como uno desea, la no existencia nos llegará pronto. ¿Por qué no aguantar un poco más? Esta fue la primera edición del contenido original de este canal. Te invito a suscribirte en caso de que no lo estés y a dejar un like o un comentario. De paso, activando la campanita para no perderte este contenido que me lleva mucho tiempo en hacer y apreciaría tu apoyo. Espero nos volvamos a ver en un próximo video. Hasta la próxima.